Capítulo 28. Primer contacto. Hueco mundo, las habilidades de Halo y Togabito se amplificaron levemente, las habilidades de Quincy y Shinigami se atenuaron levemente. Mamá, ¿puedes decirme algo? Preguntó Ruby, observando la expresión apacible en el rostro de su hermana mientras se recostaba en su regazo. Ruby sintió que Yuzu se había superado a sí misma hoy, defendiéndose sola de dos adjuchas usando solo sus flechas Kinky. Comprensiblemente, polvo, rasgaduras y desgarros cubrían toda su ropa, sin mencionar los innumerables arañazos por todo su cuerpo. Su respiración dificultosa y su expresión fatigada eran prueba suficiente de su esfuerzo. Más que el control que demostraba sobre su Reishi y su capacidad para extraerlo constantemente del ambiente mientras se movía, Ruby estaba más contenta por no mostrar ya tanta aprensión como antes al luchar. Claro, se encogía o chillaba de incomodidad cada vez que asestaba una herida particularmente grave a su oponente, pero más allá de eso, no había duda de que Yuzu se había armado de valor, simplemente para poder estar con su hermana mayor. Quizás ahora, esté lista para el Bankai, pensó para sus adentros. Pero aunque ese era un plan, en ese momento, Yuzu se merecía todo el descanso que estaba recibiendo. Así que Ruby, en cambio, dedicó el tiempo a preguntarle a Summer sobre su pasado. Nunca me enteré por el tío Crow ni por papá, pero, ¿cómo era tu vida en aquel entonces? ¿Como cazadora, me refiero?, preguntó Ruby. Solo oí que eras una mata monstruos, rió entre dientes al recordar las historias que Jan solía contarle. ¿Asesino de monstruos gigantes? Ja. Incluso ahora, se me hace raro pensar que mi pequeño rayo de sol fue quien inventó esa descripción. Siempre pensé que dirías algo así. ¿Pero a qué viene este interés repentino? No es nada, solo tenía curiosidad, respondió Ruby. Y además, no tengo nada que hacer cuando solo la estoy cuidando. Empezó a acariciar la cabeza de Yuzu mientras ésta comenzaba el lento proceso de curación de sus heridas. Aunque su madre y ella misma, por extensión, sabían curar Kido, no era tan eficiente como su dominio del Bakudo. Normalmente, curar heridas leves tardaba unos minutos, y curarlas graves podía tardar fácilmente hasta una hora, dependiendo de la gravedad. Aunque no sería muy útil en combate, ninguna se quejó. ¿Como cazadora, dices? No es algo que se pueda resumir en pocas frases, ¿sabes? Al fin y al cabo, la vida de tu madre como cazadora fue bastante épica, a su manera. Pero, en realidad, no fue tan diferente de tus propias experiencias como cazadora en prácticas. Cuando te oí hablar de tu vida en Beacon, me di cuenta de que tus hijos ya estaban en misiones que podrían considerarse misiones de cazador. Al parecer, ese Cuatro Ojos estaba intrigado por ustedes cuatro. Con Cuatro Ojos, no te refieres al profesor Oz, ¿verdad? Preguntó Ruby con una gota de sudor. Pero para ser justos, parte de eso también sería culpa de tu equipo. Cuando te oigo hablar del equipo Ruby, me recuerda mucho a nuestras propias aventuras como parte del equipo STRQ. Como grupo, éramos una alegre banda de alborotadores, no siempre conocidos por ser matadores de monstruos gigantes, rió Summer. Pero cuando la situación lo requería, solíamos ser más que suficientes para hacer el trabajo. Ahora solo estás presumiendo, dijo Ruby sacando la lengua. Y hasta yo tengo que presumir de vez en cuando porque me gané el título de supermamá después de todo. Replicó Summer con descaro. Sí, claro, debería cambiarse por una bolsa super vieja. Cariño, qué mala eres. Hizo pucheros la Zanpakuth de la 5 a espada. Si tuviera su forma física, sin duda se podrían presenciar los frenéticos intentos de la madre distanciada por vengarse de su hija. Kaa. Lo siento. Continúa. Como decía, continuó Summer, cada uno de nosotros es completamente diferente al resto del equipo Ruby. Ah, qué tiempos aquellos. Al menos antes de que nuestro equipo se disolviera. Yo era oficialmente el líder, pero, en todo caso, tu padre era el más indicado para ese puesto. Muchas veces, su serenidad y presencia de ánimo nos ayudaron a superar las situaciones más difíciles. En realidad. Sí. En aquel entonces, era un tipo muy diferente. Sensato, tranquilo, carismático y, sobre todo, un tipo amable y considerado que siempre anteponía a los demás a sí mismo. Hubo una pausa notable mientras la voz de Summer se apagaba. Mamá. Gritó Ruby, notando que Summer parecía estar distraída mientras decía eso. Tonta. ¿Por qué te deprimes tanto? Si yo estuviera ahí ahora mismo, te daría una bofetada. Se quejó la excéntrica madre. Mamá. Alguien te va a oír. Y molestarás a Yuzu. Ese gran tonto. Arrulló Summer, haciendo pucheros.
Mamá, por favor. Suplicó el quinto espada, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Bueno, volvió a arrullar, finalmente rindiéndose. En fin, sabiendo lo que pasó, no puedo culparlo demasiado. Sobre todo después de que Oz nos contara lo de Salem. Aunque lo descartamos como solo es otro chico malo, bueno, una chica a la que cuidar, estaba claro que afectó a todo el equipo. Pero, nada comparado con cuando la conocimos. Nuestro encuentro fue muy breve. Y no ocurrió nada particularmente significativo. Sin embargo, fue la primera vez que el equipo STRQ fracasaba tan estrepitosamente en una misión. Y fue la primera vez que una misión nos dejó una impresión tan duradera. Tai se volvería mucho más protector, sobre todo con Raven y conmigo. Fue más o menos por la época en que tu tío empezó a tener más alcohol que sangre. A pesar de ser tan malo con el alcohol también. Sí, tu tío no siempre fue bueno con el licor. Es sorprendente, ¿verdad? Y Raven fue la más afectada de todos nosotros. Esos dos se unieron a nosotros mucho después de que tu padre y yo ya nos conociéramos en Beacon. Claro, al principio, ninguno de los dos sabía de su pasado con la tribu. Al principio, ninguno de los dos quería saber nada de nadie. Durante su primera misión, el baño de sangre que dejaron atrás y la indiferencia que mostraron ante él dejaron muy claro que no solo eran fuertes, sino también de voluntad firme. Tanto Tai como yo pensamos que sería mejor evitarlos. Pero el destino tenía un sentido del humor muy retorcido y lo siguiente que ocurrió fue que nos asignaron juntos. Raven, ella es, recordó Ruby. Nunca la había conocido, ni sabía mucho de ella. La primera vez que recordaba haberla visto fue en la foto que su tío Crow le mostró de su equipo, y en las visiones que el misterioso ser le mostró. Jan tampoco había hablado abiertamente de ella. Y Ruby sabía que era un tema del que su hermana mayor no quería hablar, y lo respetaba. Pero, en definitiva, técnicamente era cierto que era la madre de Jan y, por extensión, la suya propia. Dominante. Tranquila pero asertiva. Poderosa. Orgullosa. Seductora. Coqueta. Astuta. Despiadada. Era muchas cosas. Muchas que admiraba, pero también muchas que despreciaba. Aún así, siempre hacía las cosas a su manera, siempre conseguía lo que quería, sin dejar que nada ni nadie se lo impidiera. No puedo contar las veces que coqueteaba descaradamente con Tai, y de alguna manera terminaba enganchándome también. Dios mío, le encanta gastarle bromas a mi pobrecito. Tai era totalmente suya para juguetear, provocar y jugar con ella. Y también le encantaba tratarme como a un juguete. Aunque mi pequeña hermosura heredó muchas cosas de Tai, no hay duda de que también heredó muchas de Raven. Suspiró Summer. Pero, ¿sabes? A pesar de todo eso, era evidente que, en el fondo, se preocupaba por todos nosotros a su manera. Su apariencia lo dice todo. Kindred Link, el poder que la acerca a sus seres queridos, sin importar lo lejos que estén de ella. ¿Quieres decir que su apariencia te permite teletransportarte? Preguntó Ruby sorprendida. No, no exactamente. Puede crear portales que la llevan a quienes la rodean. Solía usarlos para colarse en la habitación de Tai por la noche. Muchas veces tenía que irrumpir en su habitación solo para encontrarla allí con Tai. Jejeje. Todavía recuerdo aquella vez que Tai, Raven y yo terminamos completamente desnudos en el granero de alguien, justo dentro de un enorme pajar. Menos mal que Crow seguía dentro del dormitorio. De lo contrario, ni siquiera la apariencia de Raven nos habría salvado, dijo Summer tímidamente. Supongo que a esto se refería el tío Crow con historias inapropiadas en aquel entonces. No es lo que esperaba oír cuando imaginé a Raven, respondió Ruby con una gota de sudor. Su imaginación regresó a Jan, imaginándola unos años mayor, actuando con asertividad y dominio hacia un hombre desconocido. Ruby negó con la cabeza con violencia. Porque, aunque sabía que era un escenario improbable, encajaba perfectamente con la personalidad de Jan. Entonces, ¿cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo es que los dejó a ti y a Jan solos? Preguntó Ruby. Miedo. Es curioso cómo una emoción tan primaria e instintiva puede corromper a la gente. Si me preguntas, más que sus poderes o su dominio sobre los Grimm, diría que lo más fuerte de Salem es el miedo que infunde en los demás. Y aún así, enfrentarse a ella no habría sido suficiente para impulsar a gente como Raven a hacer lo que hizo después. Habiéndola enfrentado yo mismo, lo sé. Diría que, más que a Salem, sería ese maldito cuatro ojos de quien más me cuidaría. Porque hizo un trabajo estupendo exagerando ese miedo a Salem.
tanto que Raven abandonó todo en lo que creía solo para empezar a huir de todos sus problemas. De verdad, solo puedo decir que estoy decepcionada, esa idiota siempre creyó que la fuerza pura lo era todo. Nunca creyó en el poder de la unidad. Eso fue lo que le inculcaron como parte de la tribu. Y en el momento en que supo de la existencia de un ser, mucho más fuerte de lo que jamás será, se encogió inconscientemente. ¿Sabes? No creo que haya otra persona en nuestro mundo que encaje tanto aquí en nuestro mundo como ella. Con toda su filosofía de el más apartamento sobrevive. Esa era a la vez su fortaleza y su debilidad. Porque le permitía tomar decisiones que ninguna persona normal podría, pero también la cegaba ante ciertas cosas. Como el hecho de que no estaba sola al enfrentarse a Salem, y que aunque ella fuera débil por sí sola, como equipo, no lo éramos tanto. De alguna manera, siento que no podría entenderla tanto como ahora. Dado que prácticamente crecí aquí siguiendo la misma ideología, respondió Ruby. La única diferencia es que siempre he tenido gente más fuerte que yo aquí para guiarme, y ella no. Puede estar segura de que la próxima vez que la vea, le haré entrar en razón lo suficiente como para que ni siquiera piense en tener miedo de alguien como Salem, proclamó el Shinigami distanciado. Ruby casi podía imaginar una sonrisa aterradora formándose en el rostro de Summer. Cuanto más oigo sobre esto, más me pregunto si el profesor Oz alguna vez solucionó las cosas, se preguntó Ruby en voz alta. Después de reunirme con Salem, puedo decirte que pensé exactamente lo mismo. Las cosas podrían haber sido muy diferentes si él no hubiera empeorado tanto las cosas. Después de que ella se fuera, Tai simplemente desapareció. Esto demuestra cuánto la quería tu padre. Era solo una fracción del hombre que todos llegamos a amar y del que dependíamos. Crow se volvió más imprudente y la mujer orgullosa e inquebrantable que una vez conocí como indomable dio media vuelta y huyó. No fue fácil intentar que las cosas volvieran a ser como antes. Aunque lo intenté lo mejor que pude, no pude convencer a Raven. Pero al menos, Crow y Tai seguían aquí. Y aunque cuidé de Jan, siempre deseé que ella también conociera a Raven. Es curioso cómo el destino puede ser tan irónico a veces. Raven, cuya apariencia le permitía estar con sus seres queridos, terminó siendo la más distante de todos nosotros, regresando a su tribu. Y no pude evitar que la que más necesitaba estar allí, yéndome a pesar de la capacidad de mi apariencia para hacerlo. ¿Espera, tu semblante? Preguntó Ruby. Ajá. Un momento, ¿esos dos nunca te lo dijeron, chicas? Preguntó Summer suspirando. Papá y el tío Crow normalmente nunca hablaban de ti ni de Raven. Jan siempre se molestaba mucho por eso. Ya que su hermana pasó mucho tiempo buscándola, respondió Ruby. Supongo que, después de mi muerte, Tai simplemente quería que se mantuvieran lo más lejos posible de nosotras, que ya estábamos demasiado metidas en los planes de Ozpin para su guerra contra Salem. Pero no hay razón para no decírselo ahora. Ambas hemos pasado por mucho después de eso. En fin, mi semblante me permite sellar. Puedo conjurar pétalos de rosa que detienen por completo los movimientos de cualquier cosa móvil, ya sea viva o no. Tiene sus límites, claro, pero en esencia, eso era. Por eso resulta irónico. A pesar de mi poder para sellar, no pude evitar que se fuera, lo cual fue precisamente lo que provocó la disolución de nuestro equipo, dijo Summer. Espera, eso es igual, se dio cuenta Ruby. Pero también, pétalos de rosa. Eso también es igual, sí, por eso aprender Bakudo me salió tan natural. Curar Kido, en cambio, me llevó tanto tiempo. Jajaja, todavía recuerdo la cara de Yachi cuando por fin se cansó de que la molestara para que me enseñara a curar Kido a pesar de no tener talento. Aún así, al final, accedió. ¿Qué puedo decir? Soy muy persuasiva. O sea, sí que se necesita inteligencia para que un chico tan serio como Tai se enamore de mí cuando su primer amor acaba de romper con él, ¿no crees? Preguntó con aire de suficiencia. Pero por mucho que me gustaría seguir presumiendo, ¿no crees que deberías saludar a nuestra fisgona? Has estado viniendo más a menudo, dijo Ruby simplemente, volviéndose por primera vez desde que empezó su conversación con Summer. Y veo que has estado escuchando nuestra conversación como siempre, continuó exasperada. Ni siquiera tú puedes culparme por escucharte cuando hablas en voz alta, replicó Ulquiorra con su habitual monotonía. Si quieres hablar en privado, no veo por qué necesitas hacerlo aquí en Hueco Mundo, a las afueras de las noches. Lora Ethan desearía que no te aventuraras tan lejos. Sí, claro, privado, se burló Ruby con desdén. Parece que todo el lugar podría estar bajo su vigilancia. En fin, aún no has respondido a mi pregunta. Me sorprende que tengas tanto tiempo libre considerando que pronto lucharemos contra los segadores de almas.
No tengo ninguna misión activa en este momento, respondió simplemente. Lord Aizen me ha pedido que les comunique que ha enviado a Neliel y su fracción, las 3 bestias y Grimjow al mundo de los vivos, y el resto debemos esperar nuevas órdenes. Así es. Bueno, si son ellos, seguro que pueden con ello. ¿Mencionó con qué propósito? Preguntó. Para recuperar algo que ayude a descifrar el Ogyoku y probar un nuevo método de comunicación activa durante la batalla, respondió. Ruby respiró aliviada. Parece más una operación sutil que un ataque frontal, teorizó Summer. Ichi y los demás deberían estar bien. Si son ellos, hay aún menos motivos de preocupación, incluso si Ichi-kun decidiera salvarse de alguna manera. Sí, tienes razón, respondió. En fin, si viniste a ver a Yuzu, llegaste en mal momento, dijo, señalando a la persona que ahora dormía profundamente en el regazo de Ruby. Pero aún así, deberías ablandarte un poco antes de hablar con ella. No se escondería detrás de mí todo el tiempo y podría hablarte así. Ya que estás aquí, ¿por qué no te ayudo? Ahora que he entregado mi mensaje, ya no tengo motivos para estar aquí, dijo, regresando. Pero la ligera decepción que sintió por él le dijo basta. Bueno, ya aprenderá algún día, dijo ella, viéndolo irse. Bueno, mamá, volvamos a lo que decías antes. Espero que podamos hablar un poco sobre tu arma. Recuerdo que el tío Crow dijo que era un Tessen. Ciudad de Karakura, mundo de los vivos, todas las habilidades son neutrales. Kuchiki, ¿cuál es la situación? ¿Encontraron a Kurosaki y Arisawa? Gritó Toshiro por el comunicador. Lo primero que sintieron al salir de la casa de Urahara fue que las enormes presiones espirituales que percibían concentradas en un punto comenzaron a dispersarse en diferentes direcciones. Era una situación ventajosa y desventajosa a la vez. Dado que solo tenían la tarea de reconocimiento, significaría que, incluso si se veían envueltos en un combate, solo tendrían que enfrentarse a un único enemigo. Pero para la misión en sí, tendrían que dividirse en grupos. La repentina partida de los chicos amenazó con interrumpir el plan, así que Rukia accedió a seguirlos. Y por suerte para ellos, había una sola presencia que no se había movido en la dirección en la que se dirigían. Así que los demás decidieron investigar al resto. Grimjow Haeger llevaba mucho tiempo esperando algo así, una oportunidad para estirar las piernas y hacer lo que quisiera. La vida en Hueco Mundo no era mala, pero desde luego no era el estilo de vida que prefería. Preferiría mucho más volver a aquellos días de caza en el bosque de Menos, reuniéndose de vez en cuando con aquellos con quienes vivió durante más de un siglo. A menudo se preguntaba cómo habían llegado las cosas a este punto. Desde cuando él, un lobo solitario al que solo le importaba encontrar a su próxima presa, había llegado a vivir con otros, a conectar con ellos e incluso a socializar. Cierto, el camino hacia ese destino no había sido fácil ni rápido. Le había llevado años, décadas, aceptar estas nuevas sensaciones, estos nuevos acontecimientos como algo normal. Pero aún así, la vida en aquel entonces no era mala. Pero, en definitiva, su rostro siempre aparecía ante él. La que, sin duda, era la responsable de su posición actual. Gracias a ella, pudo conocer a quienes eran mucho más poderosos que él. Y con el tiempo, se convirtió en una de las personas que lo superaban. Fue gracias a ella que aceptó centrarse en otras cosas además de luchar. La primera vez que se enojó por algo que le había sucedido a alguien que no era él. La primera vez que se sintió realmente frustrado por la ausencia de alguien, a pesar de creer firmemente que los débiles eran simplemente eso, demasiado débiles para vivir. Y cuando ella regresó con ellos, golpeada, cansada, con cicatrices, cambiada, madura, pero sin duda más fuerte de lo que jamás la recordaron, por primera vez, sintió alivio de que alguien más hubiera sobrevivido. Y durante los 6 años que pasaron juntos después de eso como grupo completo, descubrió que estaba más hastiado de su ansia de batalla y matanza. Cierto, aún podía luchar contra aquellos mucho más poderosos que él, incluso si ya no era un hueco puro. Pero siempre lo hacían bajo condiciones y reglas controladas. Aunque Ruby y los demás lo aceptaban, le dejaba un mal sabor de boca. Porque una pelea es aquella en la que cada participante arriesga su vida, y nada más podía darle a uno la adrenalina, la alegría de cruzar colmillos con otro. Pero aún así, podía vivir con ello, sobre todo porque se encontraba sintonizando con sus costumbres más de lo que admitía. Y eso le preocupaba. Porque sentía que si esto continuaba, se vería completamente arrastrado por sus costumbres humanitarias. Por eso estaba tan entusiasmado. Porque era la oportunidad de abrazar por fin sus deseos más profundos, sus instintos, sin que nadie le dijera qué hacer ni qué no hacer.
Sintió 3 presiones espirituales acercándose, y una cuarta siguiéndolo de cerca. Al principio, no se molestó en usar pesquisa para percibir a sus oponentes, porque ¿dónde estaría la diversión? Luchar contra ellos sin saber nada era mucho más interesante. Y, sin embargo, esos idiotas irradiaban tanta energía espiritual que sentía que no habría sido de ninguna manera. Quizás confiaban tanto en sus habilidades. Pero a él no le importaban esas cosas. Incluso si todo terminara antes de que se diera cuenta, al menos podía luchar como quisiera. Y ahora mismo, no podía querer más. Ichigo Kurosaki partía de nuevo, guiado únicamente por su impulso. Siguió su camino inicial, incluso después de que las presencias se dispersaran, quedando solo una. No sabía por qué, pero por alguna razón, continuó en la dirección inicial. Hacia la solitaria presión espiritual. Era como si algo lo guiara hacia allí. Ichigi, no creo que queramos ir por ese camino, dijo Karin vacilante. Pero su petición fue ignorada y su hermano siguió por donde había venido. Era como si algo lo guiara. Nunca sabría si eran sus instintos de batalla más profundos o algo más. Pero presentía que se dirigía hacia el más fuerte de todos. Ichigo. Karin. Tatsuki. Gritó Rukia. Una figura aterrizó junto a ellos. «Ruki-ne, ese atuendo», exclamó Karin. Frente a ellas estaba, sin duda, Rukia. Sin embargo, les había llevado un segundo darse cuenta, considerando que estaban tan acostumbrados a verla con ropa normal en lugar del familiar traje negro de los segadores de almas. «Has recuperado tus poderes». Sí, el ambiente rico en Reis de la sociedad de almas me ayudó a recuperar mis habilidades, ya que ya no usaba el Higa y que me dio Urahara. Pero dejen eso. Insensatos. ¿En qué pensaban lanzarse a la batalla sin ningún plan? Y para luchar contra Arrancars, nada menos. Regañó el segador de almas de pelo negro. Pero. No quiero oírlo, suspiró Rukia, frotándose la frente. No sé qué estabas pensando, pero lo oiré más tarde. Ahora mismo, es bueno que el capitán Itsugaya haya podido formular un plan que incluye que ustedes 3 salgan corriendo por su cuenta. No estamos aquí para enfrentarnos al enemigo. Solo para observarlos desde la distancia y ver qué traman. Atacar a ciegas solo los matará. ¿Qué? ¿Y por qué demonios deberíamos quedarnos de brazos cruzados mientras esos tipos están ahí fuera, planeando quién sabe qué? Replicó Ichigo. Y además, ya hemos visto un arrancar de Vasto Lorde, Ruki-ne. Claro, no pudimos hacer mucho, pero logramos asestarle un golpe. Si estos son arrancar de nivel adjuchas, como dijeron el señor Sombrero y Zuecos, con usted aquí también, seguro que podemos arreglárnoslas sin problemas, argumentó Karin. Vamos, Rukia, ¿no estarás pensando que los arrancar están aquí solo para hablar? Si no, ¿por qué volverían ahora? Preguntó Tatsuki. Ah, sí, ahora que lo pienso, todavía no me has contado nada de eso, ¿verdad? Preguntó Rukia. Ichigo, ¿cómo compararías el Reiatsu de Grand Fisher y el del Vasto Lord de Arrancar con el tuyo? Ruki-ne, Ichini no es muy buena detectando Reiatsu. Si Yufu estuviera aquí, podría decírtelo con mucha más precisión, pero yo también lo noté. Diría que el Reiatsu de ese tipo era similar al de Ichini en su estado de Bankai. Solo un poco más débil, sin duda. En cuanto al Reiatsu de la Vasto Lorde, no podemos estar seguros, ya que no mostró todo su poder. Pero como pudimos asestarle un golpe, diría que la diferencia no debería ser tan enorme. Ya veo, aún así, para alguien del nivel de Grand Fisher, eso es un impulso considerable, se dijo Rukia, sumida en sus pensamientos. Hubo una larga pausa. Rukia parecía estar considerando el siguiente paso. Finalmente, tras observar las expresiones obstinadas en sus rostros, suspiró, rindiéndose. Bien. Me alegra saber que podríamos tener una oportunidad si nos enfrentamos al enemigo. El enemigo sigue siendo un arrancar, un adjuchas de nivel 1. Sigo sin creer que podamos derrotar a semejante enemigo, pero a la hora de la verdad, quizá podamos con él. Pero vamos a ir con calma, ¿entendido? Preguntó. Los otros 3 asintieron. Era un plan sensato, al menos en teoría. Pero cometieron un grave error de cálculo. Porque justo después de reanudar el avance, se dieron cuenta. ¿Qué es esto? Balbuceó Tatsuki, tambaleándose en el sitio. Se abrazó con las manos, con los ojos abiertos y temblando, mientras caía al suelo. Uf. ¡Qué intensa intención asesina! Exclamó Karin, con reacciones similares a las de Tatsuki. ¿Y qué pasa con esa loca presión espiritual?
Esa retorcida presión espiritual, como la de uno yo, y, sin embargo, tan parecida a la mía, así que esto es un arrancar. Pero, jadeó para sus adentros. No podía moverse, su cuerpo simplemente se negaba a seguir sus órdenes. De verdad este es el poder de un arrancar. Cuando me dijeron que un arrancar como Grand Fisher se comparaba con el Bankai de Ichigo, creí de verdad que podríamos tener una oportunidad si luchábamos juntos, sin embargo, esto es simplemente, demasiado. Los niveles son astronómicamente diferentes. Capitán Itsugaya, el enemigo ha aparecido, pero, balbuceó Rukia, sujetándose el auricular. Esto puede ser, demasiado para nosotros, Kuchiki. Mantén la posición y no te enfrentes. Mantén la distancia. ¿Me oyes? Retírate si es necesario. Pero sus advertencias cayeron en oídos sordos. Acercándose a ellos, mientras permanecían allí congelados y paralizados por el miedo, había una figura solitaria. La presión solo aumentaba más y más a medida que la figura se acercaba. El sol poniente iluminaba su rostro que se acercaba. Cabello azul brillante y ojos azules penetrantes con marcas verde claro debajo. Su físico era musculoso y alto. Vestía una cama de color blanco con una chaqueta blanca andrajosa, una faja negra con una zampacuto azul envainada y cuellos levantados. Al principio, tenía una sonrisa alegre en su rostro, sus ojos recorriéndolos a los cuatro. Y luego, pareció detenerse, dándose cuenta de algo. Miró a Karin e Ichigo en particular antes de que sus ojos se abrieran de par en par por la sorpresa. Y luego, su expresión cambió de nuevo, a una de agitación e irritación. Solo mi maldita suerte, dijo con voz áspera la figura. Escuchen, chicos. Nuestro objetivo es solo escoltar a Orihime, ¿entienden? No queremos causar problemas innecesarios con los segadores de almas todavía. Si nos enfrentamos a ellos y la lucha se alarga demasiado, podrían pedir refuerzos y eso traerá problemas. Sin mencionar que tendremos que lidiar con poderosos segadores de almas como Ishin, Yoruichi y Urahara. Ruby dice que ambos eran bastante formidables cuando luchó contra ellos, así que esto es definitivamente algo que no queremos, dijo Nel. Tienes razón. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Preguntó Sun-san. Me separaré de aquí, yendo directamente a Orihime. Incluso si me encuentro con enemigos poderosos, debería poder escapar. Ustedes, defiéndanlos todo lo que puedan. Deténganlos. Hagan lo que sea necesario. No recomiendo enfrentarlos a menos que ataquen primero, respondió ella. Esperen a que les dé la señal. En cuanto la atrape, retírense. No se demoren. ¿Está claro? Todos asintieron, pero Nel notó una excepción. Como predijo, las cosas no irían tan bien cuando se enfrentara al más problemático del grupo. Grimhow, gritó con paciencia. ¿Entendiste todo eso? Te oí bien la primera vez, Neliel. Tú tienes tu trabajo y yo el mío. Cómo lo haga no es asunto tuyo. Así que vete, respondió, despidiéndola con un gesto. Oh, por el amor de... Pero de eso precisamente hablaba, Grimhow. Sé que llevas tiempo queriendo divertirte, pero este no es el momento, continuó la belleza de cabello verde con calma. Dijiste que querías tiempo, y yo dije que te daría todo el tiempo que necesites. ¿Qué carajo te importa cómo lo haga? Y además, son unos malditos segadores de almas. Los mismos a los que se supone que debemos aplastarles el cráneo. Gruñó. Mira, no tenemos tiempo para discutir sobre esto ahora. Cualquier frustración que tengas acumulada, puedes desquitarte conmigo cuando volvamos a casa. Por favor, por el amor de Dios, haz lo que te digo por ahora, ¿quieres? Respondió exasperada. Su paciencia menguante era evidente en el tono de su voz. Como sea, vámonos ya, se burló Grimhow. Por favor, compórtense, ¿de acuerdo? Suplicó por última vez antes de irse. Como dije, chicos, observen y no se involucren a menos que ellos lo hagan. No intenten comunicarse conmigo ni con los demás a menos que sea absolutamente necesario. El enemigo no espera que tengamos comunicación activa. Sigamos así. Después, intenten prolongarla lo máximo posible. No usen toda su fuerza. Una vez que les dé la señal, el enemigo estará desprevenido. Entonces, podemos usar el factor sorpresa a nuestro favor para retirarnos. Aizen me ha dado una muestra de su raíz, sí, así que debería poder rastrearla. Aún así, no hay forma de saber a quién podría encontrarme en el camino. Pero resistan todo lo que puedan. Y, por supuesto, esto es obvio. Si alguno de ustedes se encuentra con los hermanos de Ruby, simplemente retírense y únanse a uno de los otros. No queremos involucrarlos ni involucrarnos con ellos.
Está bien, pero ¿qué demonios se supone que haga si son tan débiles? O sea, deja eso. Ya era bastante raro que estuviera merodeando como Snake durante 10 minutos enteros antes de decidir que ya era suficiente. Arg, maldita sea. Ojalá le hubiera dado un puñetazo a este gallo, entonces no habría tenido que perder todo ese tiempo esperando torpemente a que este imbécil hiciera algo. Y después de todo eso, solo consigo a este tipo blandiendo su espada como un babuino. Arg. Maldita sea, es de verdad molesto fingir que es duro. Maldijo a Paxi para sus adentros mientras esquivaba sin pensar otro corte de la Zanpakuto segmentada de Renji. Neyiel, te lo ruego, por favor, dime que ya terminaste de buscar a esa tía. Prefiero pelear con ese perro rabioso cuando está de mal humor que con este pobre segador de almas. El hombre de cabeza roja, por otro lado, tenía pensamientos completamente diferentes a los que pensaba su oponente. No sé si estos arrancar se supone que son fuertes o débiles, solté mi Zanpakuto y no pude asestarle ni un solo golpe. Pero lo más raro es que ella tampoco ha podido cortarme, lo que significaría que probablemente también está en apuros. O que es muy buena fanfarroneando. Pero ¿por qué alguien, y mucho menos los compinches de Aizen, se molestaría en algo así? Ahora que lo pienso, ¿por qué vinieron aquí en primer lugar? Maldita sea, debería haber esperado más tiempo para pillarlos en el acto. ¿El capitán Itsugaya se va a enfadar conmigo otra vez?, se preguntó. Él mismo se estaba cansando de sus intercambios, y consideró seriamente usar su Bankai. Pero ya había desobedecido las órdenes de Toshiro y la había enfrentado en combate. Si seguía haciéndolo, probablemente se metería en problemas con su capitán. Maldita sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué demonios viniste aquí y no hiciste nada?, preguntó Renji frustrado. Oye, no fui yo quien atacó primero. Aquí estaba, solo en mis asuntos cuando un maldito cabeza de gallo decidió blandirme su cuchillo de carnicero. Dime quién está liado, replicó ella, asestando un tajo con sus Zanpakuto, que parecían chakram gemelos. Renji retrocedió rápidamente un par de pasos, tanto para esquivar su ataque como para permitir que su Zanpakuto volviera a su estado constreñido. Obviamente estás aquí por orden de Aizen, ¿verdad? Admítelo. ¿Y a quién demonios llamas cabeza de gallo?, replicó, acercándose y asestando un tajo vertical al hombro, con la intención de desgarrarle la carne. Apache se giró, cortando a Renji horizontalmente con el brazo derecho y luego rematando con un tajo vertical en el costado derecho. Sangre caliente se filtró por su túnica mientras Renji sentía la quemazón de una herida de espada reciente en el abdomen y el costado derecho. ¿Y por qué carajo te diría algo así?, preguntó la cierva a arrancar. A este paso, no llegaré a ninguna parte. Sería fácil si pudiera dominarla y exigirle respuestas, pero, solo un poco de tiempo, y la Sociedad de Almas debería acceder a nuestra petición de eliminar los limitadores. Después de eso, debería poder cambiar las tornas. Espero que Rukia y los demás lo hayan estado haciendo bien, se dijo Renji, preparándose para contener a su oponente hasta que le quitaran el limitador. Las cosas iban de forma muy similar para los compañeros de Apache, Milarose y Sun-san, con algunas pequeñas diferencias. Dondochaka se unió a Milarose y se encontró cara a cara con Ikaku y Yumichika, pero en lugar de esperar como Toshiro les había ordenado, Ikaku decidió dar el primer golpe. Olvídate de andar a escondidas. Como miembro del Escuadrón 11, me gusta que las cosas sean sencillas. Si ves a un enemigo, luchas. No hay nada más que decir, ¿verdad, señorita?, preguntó Ikaku con una sonrisa, usando su vaina y espada para golpearla en la parte superior izquierda y hacia abajo en su costado izquierdo en rápida sucesión. Milarose ni siquiera se molestó en desenvainar su Zanpakuto con forma de espada ancha, y optó por esquivar y bloquear sus golpes con las manos desnudas. ¿Todos los segadores de almas hablan tanto durante una pelea?, preguntó, reteniéndolo sin esfuerzo. Y que conste, ustedes atacaron primero. ¿Y de qué estás hablando?, preguntó Ikaku, empujándola aún más. Yumichika, por otro lado, se encontraba en la incómoda situación de tener que lidiar con el desastre que era Dondochaka. El arrancar sostenía una enorme maza con púas que sacó de su estómago, pero hacía todo con ella menos atacar. En ese momento, el quinto escaño del 11º Escuadrón del Gote y 13 se encontraba persiguiendo al arrancar, quien, cómicamente, huía de Yumichika, rogándole que no le hiciera daño. ¿De verdad es un arnácar? Por alguna razón, mi estilo no me permite tomarlo en serio. Siento que perdería mi dignidad si lo derrotara en lugar de simplemente dejarlo en paz. Pero bueno, órdenes son órdenes.
Aún así, por lo que nos han dicho, esperaba que la mujer contra la que lucha Ikaku fuera una amenaza mucho mayor de lo que la veo capaz de hacer. ¿Se nos escapa algo? ¿Oh, así de fuertes son los Arrancars? Después de todo, contener a Ikkaku solo con las manos desnudas merece algo de crédito. E incluso este tipo, por si acaso, logró esquivar cada golpe que intenté asestarle con Fujikuhaku. Aún así, esperaba más de seres que incluso los capitanes desconfiaban tanto, pensó para sus adentros. ¿Qué quieres decir, muchacho? Solo estoy aquí para hacer turismo, ¿en serio? Respondió Sun-san con frialdad, irritando aún más al capitán canoso. Una vena se le hinchó en la frente. Y además, ¿serías tan amable de dejar de agitar tu paleta? Siendo una serpiente, detesto el frío, dijo, señalando el Shikai de Toshiro. Claramente, has llegado aquí con algunos objetivos en mente. Es inútil seguir dándole largas. Ni siquiera un Arrancar como tú podría enfrentarse a un capitán y un teniente tú solo, advirtió Toshiro, apuntándola con su zanpakuto. Rangiku, por otro lado, parecía a punto de estallar en cualquier momento. De pie frente a ella, observándola descaradamente y sin mirarla con lujuria, había un pesche de ojos saltones levantando el pulgar. Capitán. Esta pervertida me ha estado sacando de quicio desde el principio. ¿Cuánto tiempo más espera que me quede callada? Y lleva 10 minutos molestándonos. Todavía no entiendo por qué no luchamos. Preguntó Rangiku irritado. Una cosa era que su teniente se mostrara despreocupada y distante, pero otra muy distinta era que alguien la molestara tan rápido. Pero incluso él admitió que se estaba cansando de esta farsa. Además, acabo de recibir noticias de los demás. Parece que también se han enfrentado al enemigo. Tranquilo, Matsumoto. Aunque te diré que entiendo cómo te sientes, respondió. Aunque sea más fuerte que nosotros dos, una vez que nos quiten el limitador, no debería haber razón para que nos alteremos tanto. Si se han topado con el enemigo, deberíamos minimizar la comunicación para no afectar sus batallas y hablar solo cuando sea necesario. Maldita sea, en ese momento de tensión, Urahara nunca nos dijo cómo desactivar esto. Pareces bastante seguro para ser un chico, capitán. Sin mencionar que la señorita Tetas Grandes también me ha estado mirando fijamente desde el principio. ¡Qué miedo! Se burló la serpiente Arrancar, manteniendo su actitud serena. Aún así, no sé de qué hablas, muchacho. Este lugar es muy preciado para mi familia. De verdad que no quiero pelear aquí. Así que ¿por qué no te vas a tu sociedad de almas? Prometo que no empezaré nada aquí. Créeme, me causaría más problemas si hiciera algo que si no lo hiciera. Así que, adelante. Fuera. Fuera. Se despidió con un gesto. Esta vez, las venas de ambos se hincharon en la frente. Toshiro apretó con más fuerza su zanpakut. Capitán, ¿aún me dice que me contenga? Preguntó Rangiku, temblando. Creo que ya hemos oído suficiente, Matsumoto. No tiene sentido alargar esto más cuando los demás ya han empezado a pelear. Vamos por ella. Espetó con voz molesta. Sun-san entrecerró los ojos, con la mano dentro de las mangas. Toshiro no dijo nada después, interviniendo rápidamente y asestándola con una rápida combinación de 5 golpes. Sun-san giró a su alrededor, moviendo los brazos y el cuerpo con una ligereza extrema, pero con tanta flexibilidad y control que desprevenió a la joven capitana. Aprovechó la oportunidad para golpearlo más de 10 veces, todos los cuales Toshiro apenas pudo bloquear. Chispas resonaron cuando sus armas se cortaron, y sin embargo, aunque la zanpakut de Toshiro era visible, la de ella no estaba por ninguna parte. Capitán, las mangas. Alertó la belleza de cabello naranja. Fue entonces cuando Toshiro notó un leve destello de acero dentro de su manga izquierda. Un arma oculta. Pensó frenéticamente, y mantuvo su atención en su lado izquierdo. TCH, comentó la serpiente Arrancar, frunciendo el ceño. A pesar de su inexperiencia, Toshiro Itsugaya seguía siendo capitán del GOTEI 13. Aunque era formidable comparado con la mayoría de los segadores de almas, aún distaba mucho de ser rival de Grimhow, su maestro, Starrock, Nell y Ruby. Con su nivel actual, incluso ella podría derrotarlo con facilidad. Su boca se curvó en una pequeña sonrisa. ¿Y qué es lo que resulta tan gracioso? Preguntó Toshiro. Oh, perdóname, muchacho. No pude evitar pensar que me tocó un niño tan lindo como oponente. Si no fuera por ese Ori, me costaría creer que fueras un capitán, sonrió con suficiencia. Hablas como si hubieras visto de lo que soy capaz, Arrancar, respondió molesto. Tienes razón.
Pero dudo que me impresione mucho después de haberme acostumbrado tanto a ver y pelear con mi familia, que está a años luz de lo que ustedes jamás podrán ser. Sin mencionar que incluso esa despreciable pandilla de segadores de almas es mucho más fuerte que ustedes. Entiendo por qué alguien como Aizen elegiría dejar la sociedad de almas, dijo con calma, manteniendo su mismo tono sereno y frío. Después de eso, los ataques de Toshiro y Tsugaya se volvieron más feroces y descarados, pero más predecibles. La sonrisa de Sun-san se ensanchó. Mientras tanto, Rangiku tenía sus propios problemas, sobre todo porque su oponente le dificultaba la concentración. No sabía si lo hacía a propósito o si era pura coincidencia. Pero lo que sí sabía era que su ira aumentaba con cada momento que pasaba. ¿Quién? ¡Guau! Exclamó Pesche, agitando los brazos descuidadamente para esquivar sus golpes. Después, tropezó de forma cómica y exagerada, cayendo justo debajo de ella. No hice. Dijo, mostrándole una sonrisa distante y un pulgar hacia arriba. ¡Ay, por Dios! Primero tienen una serpiente engreída como arrancar y ahora un maldito pervertido. Dame un respiro. Rugió, pisoteando hacia donde estaba Pesche. Este respondió rodando de forma bastante cómica intentando evitarla. Por muy extraña que pareciera la escena, Sun-san, por su parte, estaba bastante contento con cómo iban las cosas. Bueno, eso fue bastante fácil. Espero que los demás estén bien. A este ritmo, deberíamos estar fuera antes de que estos segadores de almas ingenuos se den cuenta de nuestras verdaderas intenciones. El único de quien debemos preocuparnos es, ese, se dijo a sí misma. El arnácar de cabello azul se acercaba a ellos, su expresión era de fastidio e irritación en oposición a la sonrisa eufórica que lucía antes. Bueno, no es mi problema si deciden salir y jugar a la segadora de almas. Les advertí, ni hablar. Al final, todo lo que hicieron fue todo lo contrario. Alguien poderoso sale y lo primero que hacen estos miserables es perseguir la presión espiritual más fuerte. Ella realmente se ha ablandado después de cuidarlos, dijo. ¿De qué demonios estás hablando? Preguntó Ichigo, apuntando con su espada a Grimhou. Pero Rukia se interpuso frente a él, intentando mantener la calma. Sin embargo, una sola mirada a su rostro bastó para que el arrancar supiera que solo intentaba ocultar su perturbación. El arrancar de pelo azul observaba como si se asegurara de ver lo que realmente veía. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué Aizen envía a arrancars al mundo de los vivos si quiere invadir la sociedad de almas? ¿Por qué estarías aquí? Preguntó Rukia, con un temblor inconfundible en la voz. Era una pregunta ilógica, que incluso la incomodaría cuando la pensara más tarde. Sin embargo, no tendría esa oportunidad por mucho tiempo. Qué gracioso, dijo con voz áspera. Eso es lo que debería preguntar. Es decepcionante e insultante pensar que te atreverías a preguntarme algo así, siendo tan débil, dijo. ¿Qué es lo que tú, chirrido? Ni el segador de almas sustituto de cabello naranja, ni su hermana ni su compañero pudieron distinguir la más mínima mancha borrosa, mientras el arrancar de cabello azul parecía desaparecer de la vista. No fue hasta que oyeron un sonido escalofriante que se dieron cuenta de que Grimhou ya no estaba frente a ellos, sino justo a su lado. Justo al lado de Rukia, cuyo rostro aún no había asimilado lo sucedido. Su expresión era de total conmoción, con los ojos abiertos y vacíos. Pero lo que parecía aún más fuera de lugar era la mano que se clavaba en su abdomen. La mano de Grimhou. A veces, hay que meterles la pata, dijo con voz áspera, sacando la mano. Rukia emitió un débil gemido antes de desplomarse en el suelo. Rukia. Rugió el segador de almas de cabello naranja, sacando inmediatamente a Zangetsu de su envoltura de tela y blandiendo su enorme zanpakuto directamente hacia el hombro izquierdo del arrancar de cabello azul. En ese instante, al verla caer como una marioneta tras cortarle los hilos, algo primario, algo instintivo, se apoderó de todos sus sentidos. Incluso el miedo, la aprensión de sostener su espada, desapareció por completo. Golpe soplado. El sonido sordo del metal al chocar contra algo duro resonó cuando el cuchillo de carnicero se detuvo en seco contra el hombro de Grimhou. Se hizo un silencio de asombro cuando el rostro impasible de Grimhou se cruzó con el horrorizado de Ichigo. No. Es suficiente. Ichigo. Tronó Grimhou, azotando a Ichigo con cada palabra. Ichigo tosió violentamente, todo su cuerpo crujía y se sacudía con cada golpe que el arrancar le lanzaba. Con cada golpe, sentía como si le hubieran dado un cañón en la cara. Déjalo ir.
rugió Karin, dando un paso rápido junto a Grimjaw y abalanzándose sobre él, con las venas rojas brillando y todo, directamente hacia abajo. Karin observó con la misma expresión de su hermano cómo su espada era atrapada sin esfuerzo, incluso con una postura bastante torpe. Casi como si ni siquiera se esforzara lo suficiente en jugar con ellos como su hermana. Casi como si solo hubiera intentado atrapar un insecto que volaba por ahí. Supongo que olvidó mencionar que los pequeños no deberían estar peleando. Espetó, asestando 2 patadas rápidas arriba y abajo, y luego clavándole el puño justo en el centro, lanzándola hacia Tatsuki. Perdió la sensibilidad en los brazos al estrellarse contra Tatsuki con tanta fuerza que continuaron varios metros antes de estrellarse violentamente contra el muro de hormigón. Bankai. Una violenta explosión de Reishi surgió del lugar donde yacía Ichigo Kurosaki, levantando polvo y humo. ¿Bankai, eh? Parece que al gamberro aún le queda coraje, comentó Grimjaw. Con un solo movimiento de su espada, Ichigo despejó la nube de polvo que lo cubría. No respondió, simplemente se abalanzó sobre Grimjaw y lo apuñaló hacia abajo, impactando contra el suelo. Continuó con un corte hacia arriba, que Grimjaw evadió retrocediendo. Pero Ichigo no había terminado. Aprovechando su impulso, se balanceó hacia un lado. El jaguar azul observaba impasible, atrapando la hoja de obsidiana con la mano. De un solo tirón, arrancó la espada y a su dueño y los apartó de un empujón, enviando a Ichigo a estrellarse contra varios edificios. BZZT. Ichigo no tuvo tiempo de recuperarse cuando una mancha azul apareció justo a su lado, con su mano derecha curvada en una bola, hacia atrás y apuntando hacia él. Es Chick. Ichigo desapareció con un paso rápido y veloz, apareciendo detrás de Grimjaw. Aún. Débil. Ichigo. Rugió Grimjaw mientras se giraba, atrapando su espada una vez más y luego usó su pierna izquierda como pivote para girar y asestarle una patada alta a la cara a Ichigo. El segador de almas de cabello naranja apenas logró levantar los brazos a la altura de la cara cuando Grimjaw lo pateó de nuevo, esta vez hacia arriba, en el abdomen. BZZT. Grimjaw apareció sobre él y lo pateó hacia abajo nuevamente, enviándolo al suelo. Conoce tu maldito lugar y quédate aquí como el debilucho que eres. Gruñó una vez más, usando sonido para alcanzar el suelo antes que él y luego lo pateó hacia arriba de nuevo. Grimjaw lo zarandeaba, reprendiéndolo con cada golpe. Esto es un Bankai. Zas. No me hagas reír. Zas. Solo hace zas. Aumentar un poco tu maldita velocidad. Zas. Qué presumidos, ¿verdad? Zas. Después de lo que dijo Zas. Pensé que ya habías aprendido la lección. Zas. Me aseguraré de enseñárselos a ambos Zas. Eso si quieres dejar algo claro Zas. Simplemente tienes que meterles la pata. Zas. Zumbido. Los malabarismos de Grimjaw se interrumpieron cuando una bola de fuego naranja brillante explotó contra su cuerpo. Le causó poco más que un pinchazo. Tatsuki atacó junto con Karin, cuyo cuerpo brillaba con venas rojas. Ah. Uak. Ka. Ruak. Toma esto. Uak. El dúo continuó su asalto de ráfagas de fuego llameantes, seguido por la descarga de golpes potentes de Karin con Shingetsu, que también brillaba con venas rojas. Cuando Tatsuki era su turno para desatar sus bolas de fuego, Karin retrocedía y complementaba su ataque con una descarga de flechas mejoradas con Blood. Las nubes de humo y el ruido de las constantes explosiones les dificultaban discernir si sus ataques estaban haciendo algo. Pero Karin sentía que sus golpes conectaban, y sus flechas no explotaban realmente a menos que conectaran. Una mano emergió de ellos, agarrando a Karin por su akama. ¿Listo?, preguntó Grimjaw bruscamente, todavía sujetándola de una mano. Luego agarró a Tatsuki con la otra y las golpeó bruscamente. Después, la arrojó a un lado, donde cayó justo al lado de la inconsciente Rukia. Después, acercó a Karin a su cara, mirándola fijamente. Si no me hubiera contado lo de ustedes, mocosos, los habría matado en cuanto intentaron perseguirme, siendo tan patéticamente débiles. Así que sean buenos mocosos y duerman. Gruñó, levantándola con la intención de derribarla al suelo. Sin embargo, Karin llevó a Shingetsu frente a Grimjaw, sosteniéndolo contra su palma izquierda. Esbozó una sonrisa burlona antes de decir, «Gracias, ahora, puedo meterte esto en la cara, imbécil», dijo secamente. Una luz brillante surgió del interior de su espada. Jetsu, ga, ten, shou. Karin saltó y observó cómo su ataque envolvía todo lo que tenía delante con una brillante luz roja en forma de luna creciente. No creo que eso hubiera sido suficiente para acabar con él.
Debería ir a buscar a Ichinle, Tsukine y Rukine y largarme de aquí con papá y los demás. Estás bromeando, ¿verdad? Tartamudeó una Karin conmocionada mientras Grimhow emergía no más de unos segundos después, completamente ileso salvo por un pequeño rasguño en su mejilla que ni siquiera le hizo sangrar. ¿A eso le llamas ataque?, preguntó, casi decepcionado. Mira, te lo mostraré. Golpear, es algo así, dijo con expresión seria. BZZT. Cuac. La gemela Kurosaki de cabello negro ni siquiera vio su figura acercándose y, sin darse cuenta, sintió una intensa vibración resonar por todo su cuerpo, ya maltrecho. Y al igual que Rukia, solo pudo desplomarse en el suelo, indefensa. Y lo que es más, ni siquiera podía distinguir si la habían golpeado por detrás, por delante o por los costados. Porque el dolor parecía resonar por todas partes, incluso en sus entrañas. Cuando aguantes un golpe así, podrás empezar a pensar en correr por ahí jugando a ser el segador de almas todo lo que quieras. Hasta entonces, quédate en el suelo, carajo, dijo con voz áspera. Apenas cayó, Grimhow sintió un repentino pico de Reisi saliendo de detrás de él. Algo oscuro. Algo muy parecido a él. Al girarse y mirar, vio al segador de almas de pelo naranja de nuevo en pie, sangrando, magullado y maltrecho. Sin embargo, los ojos que lo miraban no estaban para nada abatidos. Estaban llenos de rabia y poder. Una niebla negra, teñida de granate, como Reisi, se acumulaba alrededor de su espada de obsidiana. Jetsuga, Tensou. Aunque el ataque era el mismo, el instinto de Grimhow le advirtió de inmediato que no era el mismo ataque que Karin le había lanzado antes. Levantó los brazos, cruzándolos sobre el pecho. En cuanto impactó, supo que sus instintos no le habían advertido en vano. Porque realmente lo sintió. No, fue más que eso. Le dejó un doloroso escozor en todo el cuerpo. Específicamente, en las partes donde impactó. Podía sentir el olor a quemado de la piel donde hizo contacto. ¿Qué demonios fue eso?, dijo lentamente. Parece que no era solo palabrería, Ichigo. Pero aún así, te adelantaste 100 años si creías que era suficiente. ¿Tú, me conoces?, preguntó Ichigo. Olvídate de todo eso, creo que es hora de cambiar, ¿no crees, compañero?, dijo su voz desde el interior de Ichigo. La esclerótica izquierda de Ichigo empezó a ennegrecerse. Deja de interferir. No necesito tu ayuda, gruñó Ichigo, agarrándose el ojo izquierdo. Los ojos de Grimhow se crisparon al presenciar la escena. Luego se alejó del segador de almas de pelo naranja, claramente en retirada. Para. ¿A dónde demonios te crees que vas? Nuestra lucha aún no ha terminado, gritó Ichigo, levantando a Zangetsu y prácticamente arrastrándose hacia Grimhow. Oyó un suspiro decepcionado del arrancar azul. ¿De verdad no te quedarás quieto, ni siquiera en esas condiciones, Parece que tendré que dejarte fuera de combate para que no pases vergüenza en ese estado. Quizás te rompa una o dos extremidades. O quizás debería cortarle uno de esos brazos que no sueltan la espada ni siquiera en ese estado. Al menos así no tendrá que llevar esa expresión de debilidad todo el tiempo, gruñó, tomando su zanpakut. En ese momento, el aire se estremeció y se partió. Ichigo, Karin y Tatsuki, apenas conscientes, observaron cómo dos figuras aparecían junto a Grimhow desde un vacío negro. Una de ellas era una mujer de cabello verde con una máscara blanca, que agarraba la mano de Grimhow con expresión seria. Y justo a su lado estaba, Ori-hime, en el instante en que el cielo se llenó de su Reisi, su presencia, Ori-hime, Chat y Uryu se pusieron tensos de inmediato. Porque lo que sintieron fue mucho peor que cuando el primer arrancar los visitó, y mucho peor que el Reisi maligno que Ruby emitió al llegar. Porque era evidente que esta vez había varios arrancars, todos claramente más fuertes que Grand Fisher, si lo hubieran sentido hasta el aula. Pero tan pronto como apareció, sus celulares vibraron. Más específicamente, el mismo tipo de dispositivo que Urahara le dio a Ruby antes de irse. Contenía solo un mensaje simple. Rukia-san y sus amigas están aquí, se encargarán de la situación. Lo que significaba que debían mantenerse al margen. De todas formas, no podían hacer mucho, pensaron, considerando la enorme diferencia de nivel. Pero eso no les impidió preocuparse por ello el resto del día, considerando que Tatsuki e Ichigo ya se habían ido mucho antes. Por suerte, no quedaba mucho de clase y pudieron ir a casa de Urahara a revisar la situación. Y así, mientras Uryu y Chat se iban por su cuenta, Ori-hime se fue a su casa a dejar sus cosas y dirigirse directamente a casa de Urahara. Estaba a punto de refrescarse y salir, cuando oyó que llamaban a la puerta. Ya voy.
respondió, dirigiéndose a la puerta. Ni siquiera pensó dos veces quién podría ser, pensando que sería Chado Uryu, quienes habían decidido pasar por allí. O quizás Ichigo o Tatsuki. Sin embargo, al abrir la puerta, lo que no esperaba era ver a una mujer curvilínea con una larga y voluminosa cabellera verde, un ajustado traje blanco con mangas largas, hombreras y puños abullonados. Tenía una marca roja en el rostro y unos dulces ojos color avellana. Lo más llamativo, sin embargo, era la máscara blanca y rota con forma de cráneo de antílope y la katana verde envainada que colgaba de su cintura. Lucía una cálida sonrisa, mirando a Orihime con la más tierna de las expresiones, ladeando la cabeza. ¿Puedo entrar?, preguntó suavemente. Su aparición fue tan repentina, tan inesperada, que Orihime no pudo hacer más que quedarse allí, paralizada. Antes de siquiera considerar una respuesta apropiada a su petición, aún le costaba asimilar que un Arrancar estaba justo en la puerta, pidiéndole amablemente que le permitiera entrar a su habitación. Ni siquiera sabía por dónde empezar ante lo absurdo de la situación. Sus manos se tensaron de inmediato, buscando sus horquillas mientras retrocedía instintivamente. ¿Quién eres tú?, preguntó. ¿Por qué estás aquí? Por favor, relájate, Orihime-san. Solo vine a hablar. Entiendo que tener a una Arrancar como yo en tu puerta sin invitación pueda ser un poco abrumador. Pero te aseguro que solo quiero hablar. Si no, ¿para qué molestarme en llamar a tu puerta? Mira, incluso dejaré mi zanpakuto aquí si te hace sentir mejor, respondió, sacando su zanpakuto de la cintura y dejándola en la percha. Disculpa por aparecer así, pero espero que podamos hablar. Relájate, no tengo intención de hacerte daño. Qué absurdo, pensó. ¿Por qué un Arrancar estaba allí, por ella? ¿Cómo era posible que un Arrancar viniera a hablarle así, personalmente? Pero claro, Ruby Rose también había sido un tipo de Arrancar muy diferente. Y había algo en su voz que indicaba que hablaba en serio. Si podía manejar la situación sin alargarla hasta la pelea, mucho mejor. Así que asintió levemente, habiéndose relajado un poco. Pero Nel notó que Orihime seguía tensa. Hablemos, adentro, ofreció, sin apartar la vista de Nel. La belleza de cabello verde esbozó una leve sonrisa antes de entrar. Incluso se tomó la molestia de quitarse los zapatos, lo que sorprendió a la belleza de cabello naranja. Oh, eso es algo que escuché de Ruby. Al parecer, es costumbre aquí, respondió ella. Ruby. ¿Conoces a Ruby-san?, preguntó Orihime sorprendida. Sí. Es como mi familia. Llevamos mucho tiempo juntas. Hablando de eso, debería presentarme. Soy Neyel Tuo del Schwank, pero puedes llamarme simplemente Nel, dijo, sentándose junto al kotatsu Orihime. ¿Nel-san?, preguntó Orihime. Ah. ¿Eres esa Nel? Ah. Parece que tú también me conoces. Supongo que Ruby te contó algunos detalles. Sí, soy Nel, sonrió. Jeje, me pregunto qué les habrá contado de mí, rió entre dientes. Ah, no, no es nada de eso, hablaba con mucho cariño de ti, respondió Orihime. Pero Nel-san, si se me permite la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? Para ver a sus hermanos, que ven a sus hermanos, de los que habla todo el tiempo, claro, respondió alegremente. Bueno, al menos ojalá lo fuera. De verdad. Y créeme, algún día estaré aquí solo para ver el lugar y la familia que tanto aprecia. Pero por mucho que me gustaría quedarme para eso, me temo que esta vez tengo poco tiempo. Así que iré directa al grano, Orihime-san. Verás, Aizen nos ordenó a los Arrancar que te lleváramos a Hueco Mundo, respondió con expresión seria. Aizen. Yo. A Hueco Mundo. Sí, al principio también me sorprendí. Pero resulta que necesita usar tu habilidad para sus planes. No sé por qué nos envió específicamente, pero me alegro de que lo hiciera. Porque, aunque me duela decirlo, muchos de mis conocidos Arrancar no son tan corteses como yo y algunos de mis amigos. Las cosas habrían sido muy diferentes si así fuera, respondió. Pero no puedo, no quiero, ir contigo, respondió con humildad, con las manos de nuevo en las horquillas. Aizen, es él quien, no lo ayudaré. Nel hizo una mueca, ofreciéndole una mirada compasiva. Orihime-san, te entiendo perfectamente. Déjame decirte que incluso entre los Arrancar, no todos simpatizan con su causa. Yo y mi familia, por ejemplo. Ruby debió de habértelo dicho, ¿verdad? Por eso no tienes de qué preocuparte. Nunca permitiré que te pase nada malo a ti ni a tus seres queridos. Les he ordenado específicamente a mis compañeros que me acompañaron que sigan mi ejemplo.
Pero, si regreso con las manos vacías, Aizen seguramente enviará a algunos de los arrancar más rebeldes que tiene bajo su mando. Y no serán tan amables contigo ni con sus hermanos, de hecho. E incluso si ganas, no se detendrá ahí. Incluso ahora, me preocupa bastante que pueda surgir una situación entre mis compañeros y los segadores de almas contra los que luchan. Les he pedido que no luchen contra Ichigo y los demás, pero no se sabe qué podría pasar. Estaría bien si pudieran defenderse. Pero, lo siento. Aún no es suficiente. Estoy segura de que Ruby te lo dijo. Lo mismo, pero la realidad es que si otros espada llegaran, no hay nada que puedas hacer para detenerlos. Incluso si lo lograras, los daños colaterales solo pondrían en peligro a inocentes. Sin embargo, incluso contigo en Hueco Mundo, Aizen tardará un tiempo en actuar. Y créeme, de una forma u otra, conseguirá lo que quiere. Pero si vienes conmigo, te aseguro que la paz estará presente en Karakura por ahora, explicó Nel. Pero, aunque digas eso, puedes evitar más peleas aquí con solo cooperar conmigo esta vez. De hecho, incluso puedes estar con Yuzu y cuidarla. No es que lo necesite, claro, considerando que tiene a su querida hermana mayor para cuidarla. Pero incluso sin sus recuerdos, estoy segura de que estará contenta. Sin embargo, si regreso ahora sin ti, estoy segura de que las peleas que sigan sin duda pondrán en peligro la vida de Ichigo y Karin. Por no hablar de la de Tatsuki. No tardarás mucho, y ni siquiera tendrás que lidiar con Aizen, repitió. Orihime estaba sumida en sus pensamientos. Por un lado, le resultaba cada vez más difícil estar en desacuerdo con él. Y, para ella, estaría más que dispuesta a seguirle la corriente si eso significara que otros no tendrían que sufrir en su lugar. Pero, por otro lado, despreciaba el hecho de que, al final, así era como podía ayudar a sus amigos que estaban ahí fuera, luchando por sus vidas. Ni siquiera podía resistirse ni contraatacar ante un adversario. Y el hecho de que viera a Neil como algo más que una enemiga tampoco ayudaba. ¿Puedo hablar con Tatsuki antes de darte mi respuesta? ¿Y con Kurosaki-kun?, preguntó. Nel sonrió suavemente. Claro. De hecho, yo también estoy un poco preocupada por el rival al que se enfrentan, así que quería ir a ver cómo están. ¿Por qué no vamos allá?, dijo, ofreciéndole la mano. Y así fue como el dúo se encontró en presencia del arrancar azul. Ni qué decir tiene, Nel no estaba nada contenta con cómo habían ido las cosas. La sorpresa en su rostro al ver a Ichigo tendido en el suelo, ensangrentado y golpeado, aún intentando alejarse de Grimjow, era evidente. Y solo necesitaba mirar a unos metros de distancia para ver a Karin y Tatsuki junto con otro segador de almas en condiciones similares. Pero más que la sorpresa, lo primero que sintió fue culpa. Culpa por haberle asegurado que ese era un escenario que nunca sucedería por su culpa. Porque la chica decidió acompañarla y confiar en ella a pesar de que literalmente le estaba pidiendo que se rindiera sin oponer resistencia, todo para salvar a sus seres queridos. Nel sintió como si hubiera roto esa confianza. Y así, sin pensarlo, le dio un puñetazo en la cara a Grimjow, haciéndolo volar varios cientos de metros. Orihime, por otro lado, no tuvo tiempo de pensar en nada de eso. Porque corrió directamente hacia Ichigo en cuanto lo vio tirado en el suelo. Kurosaki-kun. Sin siquiera pensarlo, ya había lanzado su Sotenkizun sobre Ichigo. Orihime, yo no, cura a Rukia primero, está mucho peor, dijo Ichigo con voz áspera, señalándola. En ese momento, Nel apareció junto a Orihime, con una mirada de disculpa. Orihime, lo siento muchísimo. Nunca quise que esto pasara. Nunca pensé que haría exactamente lo que le pedí que no hiciera, respondió ella, inclinando la cabeza. Mira, quizás esto te ayude, dijo, acercándose a Rukia, Karin y Tatsuki y colocándolos junto a Ichigo. Deberías poder curarlos a todos a la vez. ¿Quién eres tú?, preguntó Ichigo. Ah, así que eres Ichigo. Qué bonito. Soy Nel. Soy amiga íntima y familiar de Ruby, dijo sonriendo. La familia de Neresan. Sé que tienes muchas cosas que preguntar. Pero, por favor, descansa un poco. Ojalá nos hubiéramos conocido en mejores circunstancias. Pero quiero que sepas que desearía que las cosas no hubieran ido así hoy, explicó. ¿Qué haces? ¿Y por qué está Orihime contigo?, preguntó Ichigo. Oye, Neliel. Rugió la voz de Grimjow a lo lejos. Se oyó un ruido fuerte y pudieron oír al arrancar de pelo azul acercándose. Se detuvo justo frente a Nel, con expresión furiosa. ¿Qué demonios fue todo eso? ¿Te importaría explicar por qué te entrometes? Guau. Gimió mientras Nel le daba otro puñetazo en la cara.
Era evidente que no se contenía. Todo este tiempo estábamos intentando golpear a este tipo y ella lo hace tan fácilmente mientras que él parece no poder hacer nada. Exclamó Ichigo con los ojos muy abiertos. No deberías necesitar que te lo explique, Grimhow. Pero me ocuparé de ti más tarde, le lanzó una mirada fulminante. Luego volvió a mirar a Orihime. Orihime, sé que no puedo hacer mucho por lo que ya está hecho, pero esto debería darte una idea más clara de lo que vendrá. De hecho, diría que la cantidad de heridas que han sufrido es mínima comparada con lo que habría ocurrido si Aizen hubiera enviado a Rankars aún más poderosos. Y eso sin mencionar que este ni siquiera estaba usando una fracción de su fuerza. Sí, si voy contigo, ¿estará Kurosaki-kun a salvo? ¿Estará Tatsuki a salvo? Preguntó, para consternación de Ichigo. Para entonces, Karin y Tatsuki estaban más o menos curados, e incluso Rukia estaba despertando. Sí. Puedo garantizarlo. Porque Aizen no tiene ninguna razón para enviar a más subordinados sin sentido. Al menos no hasta mucho después. Pero eso no era ni es algo de lo que deban preocuparse, dijo, mirando especialmente a Ichigo, Karin y Tatsuki. Por eso Ruby les pidió que se mantuvieran alejados. Esta no es su pelea, y no debería serlo. Y créanme que incluso este tipo comparte esa opinión, aunque quizás haya sido un poco duro al respecto. Un poco brusco. ¿En serio? Casi morimos. Protestó Tatsuki. Sigues vivo. Ni siquiera estabas inconsciente. Diría que estaba siendo bastante blando contigo, dado su comportamiento habitual, dijo Mel, interrumpiendo a Tatsuki. Entonces, ¿nos estás pidiendo que nos quedemos quietos? Porque somos demasiado débiles. Preguntó Karin. Eso es exactamente lo que te está pidiendo, pequeño idiota, espetó Grimhow. Luego agarró la cara de Ichigo, mostrándosela. ¿Ves esto? Si te quedas así con un solo ataque cuando ni siquiera estoy usando mi forma liberada, mejor que despidas tus posibilidades de vencerme. Porque no importa cuántos liberes, no será suficiente, dijo, mostrándoles la esclerótica ennegrecida de Ichigo. Eso es. Exclamó Tatsuki, recordando la versión fotonegativa de Ichigo de cuando lo vieron por primera vez durante su entrenamiento de Bankai. Parece un hueco, ¿qué pasa? Exclamó Rukia. No, gimió Karin. Ichigo solo pudo apartar la mirada, culpable. Por favor, quédate aquí un rato. Se acabará pronto. Después, te prometo que la traeré también. Junto con los demás. Me encantaría pasar un rato haciendo turismo por aquí, en el lugar donde vivía tu hermana, dijo Nel. Y no te preocupes por la pequeña Yuzu. Ruby la está cuidando muy bien. Estará bien. Así que, no te metas más, por favor. Odiaría tener que pelearme con su familia y amigos. ¿Por qué deberíamos creerte? Preguntó Rukia, incorporándose. Sus heridas aún estaban sanando. Como alguien que trabaja para Aizen, ¿qué razón tenemos para? Tienes razón en sospecharlo, Sulrea Persan. Pero no todos estamos con Aizen. Al menos no por elección propia. Ruby, por ejemplo, definitivamente no lo está. Y solo hago esto porque es la mejor manera de que las cosas sigan en paz para ambas partes, respondió. Espera, Ruby, ¿te refieres a Ruby Rose? Su hermana. Preguntó Rukia, exclamó. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Neil pareció sorprendida, pero tras ver las expresiones de Tatsuki, Karin e Ichigo, comprendió mejor la situación. Ah, lo siento, dijo. Orihime, sin embargo, la interrumpió. Bien, iré contigo, Neil-san. Orihime. Exclamó Tatsuki. Si eso significa que estarán a salvo, lo haré. Lo siento, Tatsuki, Ichigo, Karin, Rukia-san. Pero, aunque soy débil, no seré de mucha ayuda. Solo les estorbaré. Pero al menos así puedo protegerlos, dijo con una débil sonrisa, mientras la luz de su Shun Rika desaparecía. Sus heridas habían sanado. De acuerdo. Vámonos entonces. No te preocupes, estarás bien. Tomaste la decisión correcta, aseguró. Luego se acercó a Ichigo, Karin y Tatsuki, acariciándoles la cabeza suavemente. La próxima vez, nos veremos en otras circunstancias. Hasta entonces, cuídense, dijo, y luego les abrió la garganta. Neil y Orihime entraron primero, y luego Grimhow. Espera. Vuelve. Aún no hemos terminado. Gritó Ichigo, pero fue en vano. No te atrevas a volver a perseguirme con esa pinta patética, Ichigo. La próxima vez, me aseguraré de que no puedas volver a jugar al segador de almas, dijo antes de desaparecer también. Amargado, derrotado y humillado, ni siquiera tenía ganas de levantarse del suelo.
Una vez más, fui demasiado débil para salvar a alguien. Pensó. Una vez más, todos mis seres queridos me abandonan. Todo por ser demasiado débil, primero Yuzu, y ahora Orihime, maldita sea. Rugió, golpeando el suelo. Waark. Aark. Waark. Una y otra vez, siguió golpeando el suelo, sordo a las súplicas de Rukia, Tatsuki y Karin, que le pedían que parara. Les costó mucho esfuerzo arrastrarlo de vuelta a la base de Urahara. Y el ambiente especialmente sombrío no se detuvo ahí. La reunión colectiva entre los segadores de almas y los pocos presentes era particularmente tensa y no iba nada bien en ese momento. Se habían reunido como antes en la cámara subterránea de Urahara. Pero a diferencia de antes ese día, la tensión en el aire estaba en su punto más alto, ya que no solo no habían logrado obtener información del enemigo, sino que también se habían dejado engañar brutalmente. Los Arrancar emplearon diversos medios para escapar, como usar ceros, alguna técnica especial para camuflar su raíz y presencia, u otros métodos similares, antes de abrir una garganta y regresar a Hueco Mundo. También se descubrió que el objetivo de Aizen Sosuke era Orihime Inoue desde el principio. Tengo confirmación de que ella se unió a los Arrancar por voluntad propia. No se sabe cuáles son sus objetivos en este momento. Y como el enemigo nunca usó toda su fuerza, tampoco se sabe con certeza su capacidad de combate. Debido a eso, ninguno de nosotros sufrió heridas graves, excepto Kuchiki, Kurosaki y Arisawa. Antes de irse, Orihime Inoue los curó antes de pedirles a los Arrancar llamados Neil y Grimhow que la llevaran con ellos. Los Arrancar parecen estar conspirando con una persona llamada Ruby Rose, quien, según tengo entendido, es la hermana mayor de Ichigo Kurosaki, Karin Kurosaki y Yuzu Kurosaki. Todavía no está claro cuál es la conexión de Ruby Rose con los Arrancar. Aunque afirman que sus objetivos no coinciden con los de Sosuke Aizen, dada la última operación, me cuesta creerlo. Eso es todo, capitán jefe, dijo Toshiro, agachando la cabeza avergonzado. Naturalmente, el silencio que siguió era previsible, incluso para quienes ya sabían lo ocurrido, como Renji y Ranjiku. Sin embargo, quien pareció especialmente sorprendida por el informe fue Unohana. La misma Unohana que solía mostrarse tranquila y serena. El capitán jefe los miró con decepción y furia. Kyoraku negó con la cabeza, pensando en el lío que había en ese momento. En cuanto a Ukitake, fue el más sorprendido de todos, ya que aún no había revelado a Urahara y a los demás la información que descubrió en los archivos de Reis y de la Sociedad de Almas. Esto es una mala, muy mala noticia, dijo Ukitake, rompiendo el silencio. Porque si lo que dice es cierto, capitán, y si lo que he descubierto es realmente lo que Aizen trama, entonces estamos en un lío mucho mayor del que imaginamos, les informó. Eso es raro viniendo de ti, Ukitake, dijo Yoruichi. No es propio de ti parecer tan preocupado. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Antes de irse, Aizen había estado mirando la llave del rey. Específicamente cómo hacer una, dijo lentamente. Espera. ¿Qué? Exclamó Toshiro, sorprendido. Oh, Dios mío, dijo Urahara preocupado. ¿Qué pasa? Preguntó Ichigo, mirando a los demás. La llave del rey. Un artefacto que, según se dice, otorga acceso al Palacio Real, donde reside el Rey de las Almas, a quien lo posea. El Rey de las Almas es la piedra angular que mantiene unido nuestro mundo. Sin él, nada existiría. En cierto modo, es literalmente un dios. Pero se dice que fue sellado tras usar sus extremidades para formar las dimensiones en las que vivimos ahora. Y aunque está custodiado por el Escuadrón Cero, si alguien entrara al Palacio Real, podría, explicó Isin. Más que eso, lo problemático es el método para crear la llave del rey. Porque incluso si uno logra entrar al Palacio Real, superar al Escuadrón Cero no es fácil. Su poder supera a todo el Gote y 13. Sin embargo, el problema radica en la creación. Una llave del rey puede ser otorgada por el propio Rey de las Almas, como se hizo con los miembros del Escuadrón Cero. O puedes crearla. Utilizando una zona espiritualmente enriquecida como Karakura, con muchas almas de alta energía espiritual, y sacrificando 100,000 almas dentro de dicha zona, respondió Kyoraku. ¿Qué dijiste? Exclamó Ichigo. Entonces, me estás diciendo que, Aizen planea. El sello que puse en el Ogyoku no es fácil de liberar. Sin embargo, el poder de Orihime-chan puede revertirlo. Debe ser por eso que la necesita. Sin embargo, incluso si se abriera, aún necesitaría tiempo para recuperar su poder. Diría que alrededor de un mes, dijo Urahara. Antes de que Aizen decida crear la llave del rey.
Considerando la fluidez con la que realizó esta operación, diría que quiere tener todo el poder de Logyoko a su disposición antes de dar su último paso. Maldita sea, ¿realmente llegaría tan lejos?, maldijo Toshiro. Aizen por sí solo era bastante formidable. Y ahora sabemos que los Arrancar que tiene bajo su mando tampoco son fáciles de vencer. Al menos, lograron derrotar a Ichigo-kun cuando usaba su Bankai. El mismo Bankai capaz de superar incluso al Capitán Kuchiki, señaló Ukitake. Tienes razón, Shunsui. Y aún no tenemos idea de cuántos de estos Arrancar tiene bajo su mando, lo que hace que esto sea aún más problemático, suspiró Kyoraku. Lamento profundamente mi incompetencia, dijo Toshiro. Si me hubiera concentrado y coordinado mejor, esto no habría sucedido, añadió. Pero Kyoraku lo ignoró. No se preocupe, capitán. Estas cosas pasan. Y además, nadie esperaba que los Arrancar fueran así, terminó. Esperaba que algunos no estuvieran de acuerdo con Aizen. Ya sabe, siendo un segador de almas y con los Hoyous tan mal llevados con nosotros. Pero ser tan pasivos al respecto no es algo que podamos esperar. Rayos. Es prácticamente un milagro que ninguno de ustedes haya sufrido heridas graves. Lo que me lleva a preguntarme qué razón tendrían para tal comportamiento, preguntó Yamamoto. Y creo que mencionaste que la hermana mayor de los hermanos Kurosaki tenía una conexión con los Arrancar. Ruby Rose, ¿es correcto? Capitán jefe, si me lo permite, creo que incluso entre los Arrancar, hay quienes no comparten necesariamente la misma hostilidad que otros Arrancar y Hoyous. Esto es evidente por el hecho de que nunca nos atacaron directamente hasta el punto de herirnos gravemente. Y creo que esto también se debe a Ruby Rose. Es cierto que es la hermana mayor de Ichigo, Karin y Yuzu. Sin embargo, también es la misma Bastolor de Arrancar de la que hablamos antes. La que los salvó de Grand Fisher. ¿Qué es ahora?, exclamó Toshiro, incapaz de mantener la compostura. ¿Qué significa esto, Isin?, bramó Yamamoto. Qué conveniente de tu parte olvidarte de que uno de los tuyos resulta ser un enemigo tan poderoso que podría amenazar nuestras vidas en la sociedad de almas. No hables de esa Rubinee como si la conocieras, viejo. Rubinee nunca. Silencio. Tronó, golpeando con fuerza su bastón. Eres tú quien desconoce las consecuencias de ocultarnos esto, niña. Sea quien sea, es innegable que ella y los demás Arrancar están trabajando para ayudar a Aizen Sosuke en sus objetivos. Los mismos objetivos que implican la destrucción de Karakura y sus habitantes con el fin de desestabilizar nuestra propia existencia. Eso es. Mee-san nunca, seguro que no lo sabe. Insistió Tatsuki. Si no, Aneki jamás haría algo como ayudar a Aizen. No importa. Ya hemos caído en sus planes varias veces y hemos perjudicado a los que no lo merecen demasiadas veces. No permitiré que ni una sola alma, ni un Arrancar, sea la causa de que esto vuelva a suceder. Sea lo que sea, no cabe duda de que tu hermana ha estado, consciente o inconscientemente, impulsando sus planes. Esperaba mucho más de ti, Capitán Shiba. Aunque no formaras parte del Gote y 13, esperaba que nos hablaras con franqueza por preocupación por tu familia. Y tú también, Kisuke Urahara. Yoruichi Shōin. Tronó. De todos los presentes, solo Unohana guardaba silencio. Parecía absorta en sus pensamientos, como si estuviera desenfocada. Como si recordara algo de hace muchísimo tiempo. Y por alguna razón, cada vez que se mencionaba el nombre de Ruby Rose, su mente la atormentaba. Sentía una punzada leve pero perceptible en el hombro derecho. Pero dejó esos pensamientos para más tarde. Ella, precisamente, no podía permitirse parecer desubicada y distante. Pensaría en esa sensación más tarde. Ay, por eso mismo no lo mencioné desde el principio. Porque sea lo que sea, es mi hija. Punto. La única razón por la que no me desvié fue porque sabía que podía protegerse sola si era necesario. Pero estoy seguro de que si supiera los planes de Aizen, no estaría en Hueco Mundo, ni tampoco la mayoría de sus Arrancars, dijo Isin. Además, capitán jefe, el hecho es que la sociedad de almas no está preparada para enfrentarse a los Arrancar. Deberíamos aprovechar el tiempo que tenemos para enmendarlo, sugirió Unohana. Tienes razón, capitán Unohana, respondió Ukitake. Bueno, Kisuke especula que tenemos un mes antes de que todo empiece a avanzar. Deberíamos aprovechar ese tiempo para movilizar nuestras fuerzas en caso de un asalto. Creo que dominar nuestras habilidades al máximo es evidente. Sin mencionar que debemos asegurarnos de mantener la batalla lejos de Karakura. No tendría sentido si nuestra batalla causara daños colaterales a toda la ciudad.
Después de todo, no queremos hacerle el trabajo a Aizen, añadió Kyoraku. En cuanto a los Arrancar y sus lealtades, bueno, podemos ocuparnos de ello cuando llegue el momento. Lo importante es estar preparados para afrontar cualquier situación. Una sugerencia acertada, sin duda. Lo que me hace cuestionar mi oferta anterior. Capitán Shiba. Yoruichi Shoin. Kisuke Urahara. ¿De verdad no volverán a la Sociedad de Almas para ocupar puestos de capitanes una vez más? Preguntó. Gracias por la oferta, pero mi respuesta sigue siendo la misma. Ustedes encárguense de la Sociedad de Almas y nosotros nos encargaremos de todo. Además, mis hijos están aquí. No puedo dejarlos, respondió Aizen. Trabajamos mejor aquí en el mundo de los vivos que allá. Así que me temo que tendré que declinar, respondió Yoruichi. Bueno, teníamos que intentarlo, suspiró Kyoraku. En ese caso, ¿podrías contactar a los Wizards? Ya les enviamos invitaciones, pero nos las rechazaron rotundamente. Agradeceríamos mucho su ayuda y nos vendría muy bien. Entiendo lo que quieres decir, Kyoraku-san. Pero no puedo garantizar nada. Eso también me recuerda, dijo, mirando a Rukia. Kuchiki-san, si no recuerdo mal, mencionaste algo sobre que los ojos de Ichigo parecían los de un Oyou. Rukia asintió. Así que sí era cierto, dijo Renji, sorprendido. Recuerdo que el capitán Kuchiki presentó un informe con algo así, pero nunca pensé que fuera así. No me digas que es Aizen otra vez, comentó Ukitake. Kisuke se acercó a Ichigo y lo observó con atención. Al terminar, suspiró y se bajó el sombrero. Debería mencionar esto para que quede constancia, por si acaso. Pero el Reishi del joven Ichigo se parece más al de un Bizard que al de un Shinigami puro. En cierto modo, se podría decir que esto también se debe a Aizen. Sin embargo, no cabe duda de que en su estado actual, su eco interior no tardará en consumirlo, dijo Urahara. Espera. ¿Es cierto, señor? ¿Sombrero y zuecos? Preguntó Karin. De verdad, Ichinii. Aunque suene alarmante, los Wizards pueden ayudarte a controlar ese hueco tuyo, Ichigo. Normalmente te daría una opción. Pero si te dejamos solo, serías un peligro para ti mismo y para quienes te rodean. ¿Estará bien, Ichigo? Preguntó Tatsuki. No te preocupes, Tatsuki. Los Wizards son más que capaces de ayudar a Ichigo. Después de todo, también son un grupo de segadores de almas con poderes huecos, igual que tú, Ichigo, respondió Yoruichi para sorpresa del segador de almas de cabello naranja. Aizen lo está haciendo, por supuesto. Y no dudo que te ayudarían. Después de todo, ellos y Kisuke se conocen desde hace mucho tiempo. Bien, parece que estamos llegando a algo. En resumen, todo lo que... Espera. Interrumpió Tatsuki. ¿Y qué hay de Orihime? ¿Me estás diciendo que simplemente nos olvidaremos de ella? Lamento decírtelo, Tatsuki-chan. Pero no podemos permitirnos preocuparnos por un solo humano, por lo que realmente está en juego, se disculpó Kyoraku. No ayuda que haya ido con ellos por voluntad propia. Enviar un equipo a buscarla en territorio enemigo es simplemente, así que la dejaremos ahí para que muera con ellos. Preguntó Ichigo. Me niego a aceptarlo. Si no la envías, iremos a buscarla nosotros mismos. No, no puedes. Bramó Yamamoto. ¿Qué? Los asuntos relacionados con los Arrancar y Aizen Sosuke ya son bastante delicados. No podemos permitir que un chico petulante persiga al enemigo y lo provoque para que ataque de nuevo. Y necesitamos toda la fuerza que podamos conseguir. Replicó. Entonces, ¿qué hay de cuando prometiste enviar un equipo a rescatar a Yuzu? Preguntó Karin. ¿Cómo es eso de no entrar en territorio enemigo? Eso es, dijo Ukitake. Eso fue entonces. Es una lástima, pero la situación es un poco diferente ahora. Nuestras prioridades han cambiado debido a lo ocurrido recientemente. En este momento, necesitamos a todos los luchadores capaces que podamos conseguir. Lo siento, pero ahora mismo tenemos las manos atadas. Sin embargo, si eso garantiza algún tipo de éxito en obstaculizar los planes de Aizen, sería un asunto diferente, pero enviar a alguien ahora es simplemente, explicó Kyoraku. Y además, apenas tienes tiempo para preocuparte por ella, hijo mío tonto, dijo Aizen. En el estado en que estás, solo te matarán si vas a Hueco Mundo. Deberías concentrarte en controlar a ese tipo primero. Las próximas batallas nos afectarán a todos. Sugiero que nos tomemos un tiempo para prepararnos para lo peor, como ya hemos hablado. El capitán Itsugaya y su equipo de avanzada deberían quedarse allí para informar sobre cualquier novedad relacionada con Aizen.
Kisuke-san y los demás pueden coordinar las cosas entre ellos y nosotros aquí en la Sociedad de Almas. Esto incluye entrenar a los chicos para que se preparen para lo peor. Después de todo, tienen el potencial de hacerse más fuertes y sabemos que es muy probable que se presente una situación en la que corran peligro mortal. Tenemos un mes. Aprovechémoslo bien, resumió Kyoraku. Bien dicho, Shunsui. Creo que con esto no tenemos nada más que discutir. Quiero que me envíen un informe completo de inmediato. Capitán Itsugaya, si hay algún avance importante, también debe informarlo de inmediato. ¿Entendido? Bramó Yamamoto. Sí, señor. Entonces se levanta la sesión, dijo, y la pantalla se puso negra. Aunque los planes estaban claros para algunos, otros estaban igualmente insatisfechos con el desenlace de ese día. Después de ese día, Ichigo tendría sesiones con los Wizards para controlar su yo interior tras ser presentado por Urahara e Isin. Eran un grupo particularmente introvertido que no se molestaba en hablar con nadie más que consigo mismos, pero Ichigo pronto se llevaría bien con ellos, salvo con alguna que otra discusión. Karin, por otro lado, se encargó de molestar a Ryuken Ishida hasta que este tuvo que ceder y enseñarle las técnicas más avanzadas del Kinki, algo que no tenía intención de hacer en el futuro inmediato. Ichigo y Tatsuki siempre habían esperado que trabajara más en su lado de segadora de almas que en su lado de Kinki, así que definitivamente les tomó por sorpresa. Isin, en particular, estaba abatido, comentando que su última hija también lo había dejado de su lado y había decidido aliarse con el maldito Cuatro Ojos mientras abrazaba cómicamente el póster de Masaki en la clínica Kurosaki. Ryuken, por su parte, estaba contento de que Karin hubiera tomado la decisión inteligente y que, aunque su habilidad era aceptable en comparación con la de su hermana, seguía siendo lo suficientemente generoso como para ser su tutor. Uryu se alegró de tener a alguien más que su padre con quien practicar. Tatsuki, por otro lado, había hecho una pregunta bastante extraña y difícil, sorprendiendo por completo a Yoruichi y Kisuke. Yoruichi, por favor. Dime cómo puedo convertirme en una segadora de almas, les pidió. Su expresión dejaba claro que se lo tomaba muy en serio y que le pesaba mucho. ¿De dónde viene esto?, preguntó suavemente el maestro del Flash. Cuando llegó ese tipo, no pude hacer nada. A pesar de todo el esfuerzo que hice para superarme, si no fuera por esos dos, no sería, respondió. Si fuera una segadora de almas como ellos, podría estar a su lado. Y quizás esta vez, Orihime no huya para protegerme. Arisawa-san, aunque digas eso, no es tan fácil. Verás, esos hermanos siempre han tenido poderes de segador de almas, así que solo necesitaban despertarlos. En tu caso, en cambio, tendríamos que hacerlo de la forma habitual, entrenando en la academia durante 6 años y luego, poco a poco, entrenando con una Zanpakuta hasta que aprendas su nombre y finalmente obtengas tus propios poderes de segador de almas. Como puedes imaginar, esa no es una opción práctica, explicó Kisuke. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dime, Urahara-san. Si eso significa que puedo protegerlos en lugar de Aneki, haré lo que sea, suplicó. Bueno, ya sabes que no decepcionaría a ningún alumno mío, ¿verdad? ¿Alguna vez lo he hecho? Puede que no puedas convertirte en un segador de almas, pero aún hay cosas que puedo enseñarte, dijo. Y créeme, cuando termine contigo, serás aún más poderoso que los segadores de almas normales. Sin embargo, no esperes que sea fácil. Prepárate para atravesar el infierno y volver. ¿Entiendes? No me importa. Haré lo que sea necesario, dijo con firmeza. Bien. Si estás tan seguro, empecemos. Comenzarás una serie de actividades para trabajar en los diferentes rasgos que necesitarás para dominar esta habilidad. Se llama Shunko. Pero antes de llegar a eso, esto es lo que debes hacer primero. Rukia, Toshiro y su equipo de avanzada, por otro lado, encontrarían cada uno un lugar para vivir en el mundo de los vivos durante ese mes. O más específicamente, con los compañeros de clase de Ichigo. Rumichika e Ikaku se quedaron con Keigo, Toshiro y Ranjiku querían quedarse con su amado capitán, pero él los rechazó rotundamente. Así que, al no tener otra opción, se quedaron en casa de Tatsuki. Naturalmente, Rukia se quedó con Ichigo, diciendo que nunca podría imaginarse a sí misma quedándose en otro lugar que no fuera dentro del armario de Ichigo, avergonzando y molestando enormemente al segador de almas sustituto. Karin estaba más que feliz de tenerla allí y Chapi lo estaba aún más. Isin se aferró a Masaki como siempre, diciendo que su familia se sentía completa de nuevo con Rukia allí.
Renji, por otro lado, se quedó en casa de Urahara, ayudándolos ocasionalmente con las tareas diarias y a veces ayudando con el entrenamiento de Chad y Tatsuki. Y así pasó un mes. Un mes después, Hueco Mundo, las habilidades de Halo y Togabito se amplificaron levemente, las habilidades de Quincy y Shinigami se atenuaron levemente. En la inmensidad de las interminables arenas blancas que cubrían Hueco Mundo, si se observaba con atención, se podían distinguir 5 puntos que se movían por el paisaje hacia un gigantesco palacio blanco. Si se observaba dicho palacio desde arriba, sería difícil distinguir sus rasgos entre las blancas arenas sobre las que se alzaba. Pero el contraste entre su color blanco y el oscuro cielo nocturno que le servía de fondo era evidente. Y las 5 figuras se dirigían hacia la estructura. Aunque los segadores de almas ya estaban planeando interceptar a Aizen, Ichigo y los demás no podían esperar más. Tatsuki, por su parte, definitivamente no podía. Después de todo, a pesar de la promesa de Mel, había pasado un mes desde que Orihime desapareció con ellos. Y dado que la Sociedad de Almas había dejado claro que no priorizaría su recuperación, los 5 que corrían hacia las noches simplemente tenían que encontrarla. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos corriendo hacia allí otra vez?, preguntó Ichigo, mirando el enorme palacio. Pensé que sería grande, pero esto es una locura. Se quejó Uryu, jadeando. ¿Seguro que fue buena idea que vinieras?, preguntó Karin. Podría haberme arreglado sola, ¿sabes? Entrenamos mucho juntos después de todo. Y además, morirás si algo le pasa a esa cosa, dijo, señalando el brazalete que Urahara le había dado a Uryu. Espera, ¿no es ese el dispositivo que te permite absorber Reisi de este lugar sin sentir sus efectos venenosos? Tu vida pende de un hilo. Entiendo que no contamos con el apoyo de la Sociedad de Almas en este asunto, pero arriesgar tu vida así es, preguntó Tatsuki con incertidumbre. Ikari. ¿No te aplica lo mismo a ti también? No, en realidad no, Tsukinere. Solo soy medio kinky. No moriré, pero dudo que sea agradable. De hecho, casi estoy pensando en destrozar esto, dijo, señalando su propio brazalete. Después de todo, si Yuzu pudo, yo también puedo. Solo preocúpate por ti, Arisawa. Soy más que capaz de cuidarme solo. Tengo que preguntarte eso, en realidad, respondió Uryu, ajustándose las gafas. Sí, claro. Dice que el tipo se quedó sin aliento después de trotar un poco, replicó ella. Quizás quieras comprobarlo, dijo Chad, señalando una nube de polvo que se acercaba lenta pero seguramente hacia ellos. ¿Qué? Podría ser un enemigo. Manténganse alerta. Podría ser un Arrancar, considerando que estamos muy cerca de la base enemiga. Alertó Uryu, y los demás tomaron sus armas. La veloz estela de polvo se acercaba cada vez más. Al aparecer, se dieron cuenta de que había 2 figuras frente a la nube de polvo que creaba el gigantesco hueco con forma de serpiente y boca abierta. ¿Qué demonios?, se preguntó Karin, entrecerrando los ojos para ver mejor. Parecen niños, dijo Uryu con incertidumbre. A medida que se acercaban, la impresión del grupo cambió de cautela a sorpresa. El hueco gigante con forma de serpiente perseguía a lo que parecían ser 2 chicas. Ambas llevaban una especie de capa que les cubría la mayor parte del cuerpo. La más alta era una joven de la edad de Karin, con cabello verde lima que le llegaba hasta la nuca y un solo ojo rosa. La otra parecía estar cubierta por algo. La otra chica era mucho más joven y llevaba una capa similar a la de la chica más alta. Esta chica tenía el cabello rojo oscuro con un flequillo recto sobre la frente y largas coletas trenzadas que le caían a ambos lados de la cara, además de ojos redondos y dorados. En el pecho, una solapa en forma de rosa sujetaba la capa. También tenía tatuajes rojo oscuro con ramas espinosas en la cara. Parecían huir frenéticamente del hueco con forma de serpiente que las perseguía. En ese momento, ninguno de ellos se daría cuenta de que su extraño encuentro con el extraño dúo tendría un significado mucho más profundo del que jamás imaginaron.